A partir de este momento comienza la parte editorial o el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 9 de mayo del año 2022. Muy bien. El título de hoy es el siguiente: ya no hay freno alguno. Nada ni nadie lo detiene ni lo detendrá. Repito, ya no hay freno alguno. Dos puntos. Nada ni nadie lo detiene ni lo detendrá. Evidentemente me refiero al bulto Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué digo que hoy ya no hay freno alguno? Este viaje a Cuba o esta visita a Cuba me demuestra que el presidente, sin lugar a dudas, ya está fuera de sus cabales. Ya no hay duda alguna. ¿Es realmente criminal que los militantes de Morena no se den cuenta, después de lo que pasó en Cuba, el nivel de locura, el nivel de la irrealidad en la que se mueve el presidente? Vamos a ver. Lo primero que salta a la vista de la visita a Cuba es cuánto nos va a costar. Ya sabemos que van a venir en un convenio 500 médicos cubanos, generales y especialistas, y ya cuando estaba la pandemia, ya se vio que en primer lugar no todos eran médicos y segundo, que su nivel dejaba mucho que desear. Llegaban y andaban nomás vendiendo el físico. Oye, chica, ¿y cómo está esto acá del paciente este? ¿Cómo está? ¿Y qué es lo que pido? Unos mejorales, aquí unos veganines y chica. Y vinieron los vatos a pasear, a espiar, y se fueron con una lana que le pagaron a su gobierno y luego les dio una miseria de eso. Porque el gobierno cubano casi es un tratante de mano de obra esclava. Entonces, el primer costo que vamos a tener de esa visita son los millones de dólares que deberemos pagar por esos 500 médicos chafas que van a venir. Muy bien. La razón para su contratación es que en México hacen falta médicos. No, presidente, no se equivoque. En México no hacen falta médicos. En México, por culpa de sus decisiones disque de austeridad, corrieron a todos los que arriesgaron su vida durante la lucha contra el COVID. Vámonos, para afuera, sin liquidarlo, sin nada. Hay una gran cantidad de médicos generales que por X o Y razones no aprobaron o no presentaron el examen de la especialidad, pero ahí están. Son médicos que estudiaron en muy buenas escuelas de medicina en México, que han tenido una práctica importante. ¿No me cree usted? Mire, y no es para denostar a esta empresa, pero vaya usted a cualquier farmacia, cualquier botica o farmacia de los similares, pero luego vaya usted a una de Walmart, creo que también ahí tienen consultorios, y vaya usted a la farmacia San Pablo y tiene sus consultorios. Y se va a encontrar usted con médicos jóvenes de una gran calidad y calidez en la forma que atienden a los pacientes y que ahí están y con una entrega total, con un sueldo que es sumamente reducido. En algunos casos no tienen sueldo, sino que les pagan por consulta. Ahí están esos médicos. Otro problema que hay, ¿cuál es? Hay zonas del país donde el sistema público de salud se ha quedado sin médicos. ¿Sabe usted por qué? Por los niveles de criminalidad y violencia. Entonces, ¿qué han hecho esos muchachos que se han ido a hacer su servicio social? No, dicen, pues yo no puedo, me van a matar aquí. Y dicen, mejor me voy y regreso a ver cómo le hago después. ¿A poco los cubanos van a llegar? Nosotros venimos aquí a luchar contra estos criminales, chicos, y nos van a tener miedo a nosotros. Ténguele, van a estar aquí en los centros de especialidad y los van a hospedar en un buen hotel y aquí van a estar en la pachanga.
Y los vamos a ver los fines de semana bailando rumba ahí o van a ir a la bodeguita del medio y van a ir a mamar rumba y aquí a otro que está aquí por la colonia Cuauhtémoc, aquí en Tíbet. Así van a andar. Y van a andar buscando una dama los vatos para ver si se casan y se quedan en México. Esa es la tirada de estos. Entonces, decir que faltan médicos es una ofensa para los médicos mexicanos, pero es una decisión que tiene por objeto encubrir una dádiva, una aportación a ese gobierno dictatorial. Yo he recomendado aquí la lectura de un libro que escribió quizá uno de los, o el guardia principal de Fidel, un señor creo que Juan Gutiérrez. Se llama La vida oculta, la vida privada de Fidel Castro. Este libro se publica primero en francés y luego aparece una traducción en español, donde se ven los lujos, el boato, residencias, yates, equipo para arpones, para cazar peces y lo que sea, pues. Y ahorita, ¿cómo vive Raúl Castro? Que ya el pobre ya no ata ni desata, 93 años. En una visita privada fue López a visitarlo y las pocas imágenes que se divulgaron, se ve un hombre ya agachado, ya patuleco, ya está en las últimas. 93 años y corrido sin aceite, pues ya sabrán ustedes cómo estará. Y va a ver usted cuando muera Raúl Castro el desastre que va a ser en Cuba. El desastre. La gente va a salir a las calles y aquello va a ser el acabose. Acuérdese usted de mí. No descarto que se den situaciones como la que pasó en Libia con Muammar Gaddafi o en Rumanía, en Bucarest, con Ceausescu y su señora esposa. Sí, ¿por qué? Porque son resabios acumulados durante decenios de opresión, de maltrato, de prisiones, a la gente protestando, 20 años, 26 años de prisión, porque la gente no puede expresar su punto de vista. Y el presidente diciendo, no, Cuba, y nunca permitiremos, yo nunca pensaré ni desearé que fracase la revolución cubana. ¿Cuál revolución? ¿Cuál triunfo de la revolución cubana? Es cuestión nomás de caminar ahí 2, 3 cuadras en La Habana Vieja y ver lo que hay. Pues. Ahí es donde está el peligro de López. Está realizando una ilusión juvenil. Cuando estaba en las mesas del café de polacas ahí en la UNAM y acá, y Cuba es el modelo, y esto y lo otro. 40 o más años vino después a concretar ese sueño juvenil en el peor de los momentos. Ya ha visto usted cómo ha venido este Díaz-Canel a México en uno de los mejores jets ejecutivos que hay en el mundo, 50, 60 millones de dólares. En ese se mueve, pero anda con la mano extendida a ver a quién le saca dinero. Ese es ahorita Cuba. Y allá va el presidente acá, y que la medalla, y José Martí, y un discurso, Diosito querido. ¿Y quién se lo escribió? Pues evidentemente su señora esposa. Un discurso soso, mal leído, manejando las hojas aquí y esto, ya, el bulto ya no carbura bien. Luego, es que, miren, no es por tocar temas frívolos, pero cuando el jefe de Estado de este o aquel país va al exterior, es el país, es la imagen del país la que va encarnada en el presidente. Y cuando ve uno un trajecito azul chillante que usó el presidente, bueno, ya ni en los antros los dejan entrar con esos colores de traje, dice uno, bueno, pues, pero es el presidente, pues. Entonces dice uno, Diosito, pues. En esas condiciones, pues, ¿cuánto nos va a costar el chistecito? Lo que nos va a costar palidece ante las consecuencias políticas de esta visita. Ha quedado claro ya para todo el mundo. Aquí lo dijimos primero, aquí en este espacio. La visita a Belice, a Guatemala, a Salvador y a Honduras simplemente tuvo por objeto cubrir
arropar la visita a Cuba. Eso fue el único objetivo. ¿A poco duda usted que los presidentes de esos 4 países no se dieron cuenta del uso perverso que le dio a la visita a sus países? Por supuesto. Pero México piensa que no, acá nos quieren. Toma, tú nos quieren. ¿Usted cree que los presidentes de esos países no vieron las imágenes de cómo tratamos a sus nacionales en la frontera con Guatemala? Esos golpes y represión de la Guardia Nacional en contra de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Claro que se dieron cuenta. Y eso eleva el rechazo a México. Pero bueno, él dice que lo trataron muy bien y que acá y que esto. Y no es cierto, hombre. Y lo único que quería era pasar el rato amargo de ir esos 4 acá y vámonos a Cuba. Ahí es donde estaba la cosa buena. Ahí. Entonces dice uno, bueno, pues el bulto no tardará en que la realidad exhiba eso, pero habrá consecuencias políticas. ¿Por qué? México forma parte de uno de los bloques más importantes del mundo en términos económico-políticos, que es América del Norte con sus 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Rivalizamos con la Unión Europea. Algunos dirán que es más fuerte aquel grupo, sí, pero tiene contradicciones internas mucho más complejas que las diferencias que tenemos nosotros acá. Cuando uno está unido y es interdependiente con países como Canadá y Estados Unidos, a los cuales exporto nada más a Estados Unidos el 80% de mis exportaciones. Si le agrego Canadá, probablemente sea el 83, 85%. Pero de la inversión extranjera directa, las 2/3 partes provienen de Estados Unidos. Y pelearnos y andarle rascando los cataplines al tigre en aras de mantener acá nuestra soberanía y conceptos decimonónicos absurdos hoy, dice uno, qué bárbaro. Pero en fin, eso, repito, va a traer consecuencias políticas. Qué equivocado se vería el presidente y qué ridículo cuando las presiones empiecen a materializarse. Entonces, no nos preocupemos que si tantos millones de dólares, eso palidece, hombre, frente a las consecuencias políticas que vamos a padecer y resentir. Pero ahora vamos a otro detalle de esta visita a Cuba. Una de las reglas no escritas en la política mexicana es aquella que establece y prohíbe que el secretario de Gobernación no debe viajar en avión o no debe viajar con el presidente de la República. Si es un acto al que tiene que ir, debe ir en otro avión o en otro autobús o en otro vehículo. Por razones obvias de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque en caso de que faltare el jefe de Estado, el presidente provisional sería el secretario de Gobernación. Entonces, esa es la primera regla no escrita. Segundo, cuando se trata o en tratándose de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa, el general secretario y el almirante secretario de la Marina Armada de México se mueven cada uno por su cuenta. Por eso hay 2 jets ejecutivos con todo un aparato avanzadísimo de comunicación para el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Esos jets ejecutivos van equipados de manera tal que el general secretario y el almirante secretario en cualquier momento donde vayan volando se pueden comunicar o con las zonas navales o con las zonas militares. Y deben, otra vez, viajar separados y con mayor razón separados del presidente de la República. Muy bien. Eso no quiere decir que estos 2 funcionarios
los pilares de las Fuerzas Armadas, no viajen a otros países, sí, pero lo hacen primero separados y segundo, lo hacen en la total discreción. ¿Por qué? Porque el hecho de que el secretario de la Defensa visite a sus colegas o a su contraparte en Estados Unidos o en Canadá o en Francia o en Alemania o en Chile, evidentemente los asuntos que van a tratar son asuntos delicados: combate al crimen organizado, coordinar estrategias para detectar vuelos clandestinos o vuelos que vienen intentando traer droga a México. Entonces, una estación de rastreo en Chile le pasa a Colombia el dato, de Colombia se lo pasan a la parte del Caribe, con Estados Unidos se la pasa a México, y ahora a detectar la nave y salen los aviones para obligarlos a aterrizar. Esas cosas no pueden hacerse a la luz del día. Ahora bien, ¿a qué va el secretario de la Defensa y el secretario de Marina? A Cuba, con el presidente. En Cuba, el ejército es dueño prácticamente de todas las empresas que hay en el país. Es el que las opera y esa es la fuente de riqueza y de corrupción para los altos mandos, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la alta burocracia cubana. Pero también esos altos mandos son los encargados y los que dirigen y operan uno de los, o quizá el más grande, la más grande estructura de espionaje y control sobre la población en América Latina. ¿A eso fueron acaso el secretario de la Defensa y el secretario de Marina? ¿A establecer convenios secretos de asesoría para espiar a los mexicanos? ¿De generar un sistema de escuchas de conversaciones sin orden judicial? Un poco lo que hizo Cuba con Venezuela, por ejemplo. A eso llevó el presidente, porque no fue ni el secretario de Agricultura, ni la tía Tatis, que hace mucho que no se ve, no, quién sabe dónde ande, enseñando las canillas huesudas por allá. Lo lógico era que fuera la de Economía, fuera el secretario de Agricultura, de la SADER, pero no, ni los pelaron, nomás los dos meros de las Fuerzas Armadas. ¿A qué fueron? ¿Ha informado el bulto de eso? Ni va a informar. Por eso, los senadores, que son los encargados de la política exterior o inciden en la política exterior, deberían intentar citar a esos dos funcionarios y preguntarles: ¿qué tranza, mi almirante? ¿Qué tranza que no avanza? O usted, mi general secretario, a ver, ¿qué acuerdos? Porque todos esos acuerdos no pueden mantenerse en el anonimato, porque lo más probable es que tengan que ver con el espionaje, que en eso los cubanos son muy eficaces sobre los ciudadanos mexicanos. Estamos pues aquí ante una situación interesante. La visita del secretario de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, previo a procesos electorales hoy, 6 este año, 2, y con uno que es la joya de la corona, que es el Estado de México, como prólogo de la elección del 24, y van a Cuba, que tiene decenas de miles de espías y de policías en Venezuela. Por eso el pueblo venezolano no ha podido quitarse ese yugo antes de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Pero me detengo, regreso a la parte económica. Hay personas aquí en México que piensan que el ejército, con esa fuerza que le ha dado este gobierno, y va a controlar aquí y más allá. No se equivoquen, señores. El modelo cubano de la presencia en la economía es el que se aplica con gran éxito en Nicaragua y en Venezuela, donde prácticamente las únicas fuentes de divisa y de riqueza para robársela en los tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela,
es aquellas empresas que tienen que ver con el comercio exterior. Importación de mercancías o exportación de servicios, es decir, el turismo, o exportación también de petróleo, de materias primas, algodón, etcétera, etcétera. Pero resulta que en México no es Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba. Aquí el ejército está construyendo, supuestamente, ya dejaron tirado ahí el aeropuerto de Santa Lucía, le falta más de la mitad, ya está abandonado y ahora anda causando daño allá en el tren Maya. O sea, en México no hay empresas que sean propiedad de las Fuerzas Armadas y hagan actividades económicas. Alguien dirá, oye Ángel, pero el aeropuerto va a ser de ellos. Pues a ver que le metan dinero, porque ese aeropuerto ni de aquí al año 2300 va a ganar un centavo. Y el tren Maya igual. Los han utilizado para darles el flujo de efectivo del proceso de construcción. Pero ellos están ahí en calidad de empleados del gobierno federal. Pero no son propietarios de una empresa, porque el tren Maya no será una empresa jamás. Es un capricho del mundo. Y el aeropuerto de Santa Lucía igual. Y en el caso de Dos Bocas se va a incorporar a Petróleos Mexicanos para que se eche a perder y sea un desastre, al igual que Petróleos Mexicanos lo es en este momento. Entonces, no confundamos, no hagamos comparaciones que no se sostienen, por favor. Entonces, valdría la pena, pues, tomar en cuenta eso. La locura de López frente a esta visita, lo que nos va a costar, las consecuencias políticas, el problema de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y lo electoral y a qué fueron esos dos secretarios. Hacer convenios de asesoría para espiar a los ciudadanos, para controlar a los ciudadanos también. Sería interesante averiguar eso. Y por último, o penúltimo, déjenme ver, sí, por último, esto del aeropuerto de la Ciudad de México y el espacio aéreo. Me acuerdo que desde tiempo inmemorial se les dijo cuando empezaron con esta locura del Felipe Ángeles, no del general, sino del aeropuerto. Se les dijo, señores, no podrán operar los dos aeropuertos de manera simultánea, mucho menos los tres con el de Toluca. No, que ya nos dijeron que... Bueno, ahorita los 6 o 7 vuelos diarios están operando sin ese estudio. Y eso ha generado o ha elevado el número de incidentes, porque además a los controladores de vuelo capacitados los corrieron. Y llegó un señor que ayer renunció, que metió a toda la parentela, corrió a aquellos y les dio plazas a sus cuates. Por eso son los problemas. Porque esa gente no sabe, no tiene la experiencia, no tiene la madurez para saber cómo coordinar, cómo mover. Ojalá y me equivoque, pero en un descuido va a haber una tragedia y esa va a ser la tumba, va a ser el último clavo del ataúd de López Obrador. Ya ahorita el ataúd del metro, la línea 12, ahí está. ¿Quieren agregar una tragedia en el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía? Órale. Nadie los para. Por eso dije al principio, ya no hay freno alguno. La desesperación de López es tal que ya él dice, me vale, doblo la apuesta y voy derecho y no me quito. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene segura la victoria el 2024. Por eso anda desesperado. ¿En cabeza de quién cabe que la mejor candidata para el Estado de México es esa señora semianalfabeta de Delfina, la secretaria, disque secretaria de Educación, Delfina Gómez? ¿Quién en su sano juicio? Solamente López. ¿Por qué? Porque la puede tener agarrada aquí de los cataplines. Es una figura, es figura poética, nada más, ¿verdad? Y luego el otro que está en aduanas, ya dijo Carlos Ahumada, y tengo, Ciro, tengo también un video de este señor que está en aduanas, Duarte, pero no lo quiero mostrar.
Es decir, tiene ahí su... ¿Cuántas copias de ese video no tienen por ahí grandes personajes de la política mexicana? ¡Qué calorón! No tienen candidatos también. Luego el otro señor, el cacique este de Texcoco, Higinio, no sé cómo se apellida, pero es un triunvirato, Higinio, Duarte y la señora Delfina. Bueno, una señora, creo que no está casada. Los tres ahí. Pero la peor o el peor de esos tres es Delfina. Pero se aferra el señor. Entonces, con esto, ¿qué le quiero decir también a usted? Para la oposición hay una gran oportunidad. Y aquí la pregunta surge, sin control. ¿Qué va a hacer Alfredo del Mazo? ¿Operará a favor de Morena y obtendrá alguna embajada? ¿O apoyará a su partido, seleccionarán al mejor candidato y derrotarán en toda la línea a Morena? Y entonces ahí hay otro problema. Si el Estado de México lo gana el PRI o lo gana Va por México arrolladoramente, en ese momento Alfredito del Mazo, el junior, porque gobernador fue su abuelo, su papá y él. Es una familia caciquil ahí de los de Atlacomulcos, etcétera. Pues va a decir, oye, pues yo gané. Entonces, hay una situación ahí, no crea usted, medio delicada ahí. Pero bueno, lo primero es ganar el Estado de México, ganar Coahuila, que no tengo duda que se va a ganar, y buscar ganar este año, de las 6, 4 posiblemente. Entonces, las cosas se complican y el presidente, en vez de entender que ante esa conflictividad política se agrega el conflicto económico, las cosas están color de hormiga. Complicado el asunto, no hay dinero, elevadísima inflación para los estándares a que estábamos acostumbrados estos últimos 8 o 10 años, tasas de interés que van a elevar, permanencia de tasas de inflación altas todo este año y el siguiente, de tal manera que el golpe que va a sufrir la economía popular, vamos a ponerla así, de los que ganan menos de 7, 8 mil, 9 mil pesos, 10 mil pesos, va a ser un golpe tremendo. ¿Cómo le va a hacer esa gente para subsistir? Alguien que tiene 2 o 3 chamacos. ¿Cómo le van a hacer? Por eso el peligro de estallidos sociales ahí está latente. A eso irían los 2 secretarios de las Fuerzas Armadas para enseñarles un entrenamiento, cómo sofocar multitudes, etcétera, como lo hacen los soldados cubanos allá en La Habana. ¿A eso fueron? Es decir, lo vamos a saber, no se preocupe usted. Se va a saber, porque hay muchos soldados que no están de acuerdo con eso. Y van a empezar las filtraciones. Entonces, estamos pues aquí ante una situación complicada desde cualquier punto de vista que se le mire. Desde cualquier punto de vista. Y por otra parte, estamos ante quizá el político más inepto, más corrupto, no porque se robe dinero él, sino por los incapaces que pone en posiciones claves de la estructura administrativa del sector público federal. Nunca alguien había hecho tanto daño al país y su futuro como este individuo, el bulto Andrés Manuel López Obrador. Esa es la oportunidad de la oposición, esa es la oportunidad de Va por México y esa es la oportunidad ciudadana. ¿Lo entenderán los partidos? ¿Se abocarán a trabajar de manera coordinada para eso? Y le doy un último dato ya para terminar. Hace 2 domingos se celebraron las elecciones presidenciales segunda vuelta en Francia. En la primera vuelta, un loquito trasnochado que piensa que todavía estamos en los tiempos de Stalin,
el señor de apellido Mélenchon. El señor obtuvo el 22% de los votos. El 22% de los votos, más creo que el 23, 24 que obtuvo la señora Le Pen, ultraderechista, más un tercero, no recuerdo quién fue el otro, obtuvieron 51, 52% del voto. Pero no pasa más que el primero y el segundo lugar. Y en la segunda vuelta le gana Macron con, ¿qué fue? 57, 58 a 42, 43, una cosa así. Pero la presencia que adquirió la ultraderecha es sumamente peligrosa en un país como Francia. Pero las elecciones legislativas van a ser en 3 semanas. Y logró, vea usted lo importante, y por esto lo menciono, encabezando este loquito de Mélenchon, encabezando una alianza de toda la izquierda, donde pues por razones obvias para fortalecer y pensar que van a derrotar a los republicanos, que es el partido del señor Macron, y aceptaron con gusto y le dicen Mélenchon, el nuevo sol rojo que ilumina la política francesa. Un señor trasnochado igual que López, pero bueno. Pero lo curioso aquí, ¿cuál es? Es que depusieron sus diferencias y tomaron una sola coincidencia: derrotar a Emmanuel Macron y su partido en las elecciones legislativas. ¿Por qué? Porque si llegare a ganar Mélenchon y su grupo la mayoría, sería designado primer ministro. Y eso sería el acabose para muchos de los cambios que tienen que darse en Francia en materia de finanzas públicas, las pensiones, por ejemplo. Pero el punto a señalar es cómo se pusieron de acuerdo 4 o 5 partidos, sin dudarlo en lo más mínimo. Aquí son 3. El menor es el PRD, que tendría que adaptarse o adecuarse, pues, porque su votación 2, 3, 4% máximo. Pero 2 partidos como el PRI y el PAN no se pueden poner de acuerdo. Era para que ahorita ya estuvieran trabajando una comisión especial para desarrollar el método para designar candidato. Estar discutiendo la posibilidad de una consigna única de Va por México, como esta que hemos propuesto. Ya basta, o basta ya. No, ahí andan en lo suyo, desaparecen y esto. Vea usted la diferencia entre políticos que entienden de qué se trata y políticos que buscan mantener sus privilegios o sus cotos de poder. Esa es la gran tragedia de la política mexicana. Espero que la fuerza de los ciudadanos, que la fuerza de organizaciones de la sociedad como Sí por México y muchas otras, jueguen un papel que obligue a los partidos, que obligue materialmente a los partidos a tener que dejar de lado sus diferencias y poner al frente las coincidencias. Que es una, derrotar a Morena y sus candidatos. ¿Y por qué no digo derrotar a López? Porque él no va a estar en la boleta. Él no va a estar en la boleta. Así de sencillo. Muy bien. Seguiremos con este tema. Gracias. No ha terminado esto, no se alegren, todavía falta como, sí, faltan como 40 minutos todavía, ¿no? Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel o la correspondiente o el correspondiente editorial al día lunes 9 de mayo del año 2022.